Pues buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con este tema de Pinhas. Hoy, justamente que estamos a 18 de abril, perdón, ahí nomás, 18 de octubre del 2022, y que es el 23 de Tishri de 5783. Bueno, en la clase anterior nos quedamos hablando de los órganos internos. Vamos a continuar con esta temática y espero ya terminarlo hoy. Y nos quedamos en el pulso y ahora vamos a continuar en lo que son las fosas nasales. Entonces, el control de las fosas nasales es precisamente, dice que es las alas del pulmón. Esto nos viene a decir el Zohar en esta parasha. Y quiero compartirles un poquito complementando lo del cabalista del Rabbi Nachman de Breslev. Y bueno, las fosas nasales tienen dos fosas, es la izquierda y la derecha. La izquierda, que representa el frío helado, y el lado derecho es la parte del lado tibio, del lado del calor. Entonces, esto es importante saberlo porque cuando el Creador insufló su espíritu, lo hizo a través de las fosas nasales. La fosa nasal derecha dice que insufló en su nariz, o sus narices, dice, el espíritu divino, y fue donde le dio el grado de Adán al ser humano. Entonces, el lado izquierdo nos representa la céfira de Geburah, es decir, aquí estamos con mi cursor, aquí vemos que en el árbol de la vida representa a Geburah, mientras que el lado derecho representa a Gesed, y sabemos que el lado izquierdo es el lado del rigor, mientras que el lado derecho es el lado de la compasión, y que esto obviamente pues está ligado con el corazón. Nosotros sabemos que la nariz es parte integral del sistema respiratorio, es el principal órgano a través de la persona inhala aire fresco y el oxígeno necesario para mantener su cuerpo, ¿sí? Entonces, la nariz en su relación a la paciencia y con la plegaria es importante como órgano del olfato, ¿sí? La nariz también puede refrenar la ira, por eso muchas veces respira profundo, ¿verdad? La ira se conoce arihat apaín, literalmente alargar la nariz. La ira es comparada como el humo saliendo de la nariz, dice en 2 de Samuel. Así, controlar la ira mediante la paciencia puede compararse a una larga y profunda bocanada de aire fresco, para ayudar a evitar los devastadores efectos que trae el perder la calma. La gente iracunda debería respirar. Claramente, perfeccionar el atributo de la paciencia es un medio para que rectifiquemos el aspecto espiritual de la nariz. Entonces, nos dice el Rebbe Nachman de Breslev, dice, aquel que tiene el mérito de controlar su temperamento nunca temerá perder nada en la vida. Ojo, repaso. Aquel que tiene el mérito de controlar su temperamento nunca temerá perder nada en la vida, pues tiene la paciencia necesaria para esperar el bien que llegará. El hombre que no refrena su propio espíritu es como una ciudad abierta sin una muralla protectora. Es decir, los espíritus malignos pueden entrar en nosotros y hacerse presa como la levadura. Empieza muy bajito, muy leve,
y puede terminar hasta en un asesinato. Dios no lo quiera, Haz Shalom. Entonces, la paciencia es una verdadera virtud, mientras que la ira y la irritabilidad no solo son dañinas para la propia salud, sino también para el alma. La paciencia, la restricción y el autocontrol son cualidades que colocan a la persona en una saludable distancia en su entorno, protegiéndole de reaccionar de un modo impulsivo en situaciones donde son necesarios un juicio maduro y lento y una cuidadosa deliberación. Entonces, aquí nos habla pues que las fosas nasales son las alas del pulmón. Dice, la nariz tiene dos fosas nasales que facilitan el proceso respiratorio, se lo dijimos. En el Zohar nos dice cómo la derecha y la izquierda representan Gesed, que es la abundancia de amor, y Geburah es el juicio estricto. Entonces, la derecha representa el aroma agradable, mientras que el izquierdo representa el humo e ira. Entonces, la ira, y entonces la nariz obtiene aire puro y agradable. Igual la nariz filtra el aire puro, por ende la restricción de la ira corresponde a filtrar el mal de nuestro espíritu, reteniendo lo bueno. El deseo, por ejemplo, de la riqueza es tal como la ira, es comparado con la idolatría. O sea, ya sabemos que una persona que pierde control y se enoja fácilmente, se desconecta de la luz divina y hace idolatría, se conecta, le da apertura a que entes espirituales entren dentro de sí. Mientras que la paciencia corresponde a la fe, que es exactamente lo opuesto a la idolatría. La fe es necesaria en áreas relacionadas con la subsistencia. Así, cuando la ira toma el control, ella oculta la fe y la avaricia es inevitable. Entonces, es importante restringir la ira también a la verdadera humildad. Esto se aplica a las personas en lo más profundo de la ira. Transforma esa ira en compasión. Canaliza todas las fuerzas de su ira acumulada, transformándolas en compasión hacia aquellos que previamente despertaron su ira. Es importante, repito, como dice el Rebbe Nachman de Breslev, el que controla su temperamento nunca temerá perder nada en la vida. Es tener la paciencia. Pero dice que el hombre, mujer, que no refrena su propio espíritu, es como una ciudad abierta sin murallas protectoras. La importancia de las fosas nasales. Hay mucho que hablar más de la respiración, pero espero que ahorita podamos hablar de ello. Entonces, hay algo también interesante en la respiración que sí quiero que lo tengamos en cuenta. Todo mundo sabemos acerca de lo que es el Rúa, ¿es correcto? ¿Qué es el Rúa? ¿Alguien que me pueda decir? Es una parte de nuestra alma. Es Nefesh Rúa, el segundo nivel. También es correcto. Pero el Rúa se puede traducir como un viento que sopla. El Rúa algunos reconocen como el Ruach, sí es cierto, es el segundo nivel del alma, pero ya en su concepto amplio, el Ruach es como un aire o como un viento. Entonces, el término físico del Ruach puede referirse a un viento que sopla o un viento que transforma cuando lo respiramos. En el mundo metafísico, Ruach puede ser el espíritu o puede ser la espiritualidad misma. El Ruach del hombre es la esencia espiritual básica de su personalidad. Es decir, el Ruach que nosotros tenemos en nuestro interior es lo que determina la personalidad que tenemos. La persona también puede estar poseída por un Ruach. Entonces, Ruach también se traduce como espíritu. O sea, puede tener un Ruach, un espíritu desencarnado, por un Ruach
también de esperanza, o por un ruaj de alegría. El ruaj divino puede descender sobre un profeta, que es lo que se llama el ruaj hakodesh, que es la inspiración divina. Cuando un profeta o con un tzadik tiene una conciencia elevada, recibe el ruaj hakodesh, es decir, la capacidad profética, entendiendo que la capacidad profética no es una capacidad adivinatoria que muchos entienden, no, es la capacidad de percibir mensajes divinos con el cerebro derecho, conectarnos con el izquierdo y manifestarlos de manera verbal de lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir, de los mensajes superiores, y manifestarlo de manera física. Entonces el Ruaj HaKodesh es la inspiración divina y puede iluminar, obviamente, la mente. Y el Ruach se hará, que es una tormenta, es decir, una confusión mental y emocional, puede amenazarlo y desarraigar la fe. ¿Cómo qué caso? Pues una persona que está metida en crisis tremendas y les pasa una cosa y luego otra y otra, y unos dicen que un trancazo no llega solo y que quién sabe qué. Tiene una confusión mental, le está atacando un Ruach negativo. Entonces, el Mashiach será bendecido con 6 clases de Ruach. El Ruach de Dios estará sobre él. El Ruach de la sabiduría y la comprensión. El Ruach del consejo y el poder. El Ruach del conocimiento y del temor de Dios, como dice en Isaías 11:2. Es por ello que el Mashiach literalmente es el Ruach Apeinu, el aliento de nuestras narices, dice en Lamentaciones 4:20. Antes de la aparición del Mashiach, antes de la revelación, mejor dicho, un Ruach de ateísmo regresará al mundo. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Un Ruach de confusión, un Ruach de ateísmo, entendiéndose ateísmo es la falta del conocimiento divino, porque incluso, hasta en algunas religiones puede haber una Ruach de ateísmo. Entonces, la falta no la creencia en el aspecto dogmático, sino la certeza y percibir el yirat, es decir, la esencia divina, como se dice, el temor de Dios, no en el temor de miedo, sino en el temor de percibir la presencia continua del Ruach HaKodesh, de la presencia divina, del Creador dentro de nosotros. Antes de la aparición del Mashiach, un Ruach de teísmo arrasará al mundo. Cuando finalmente llegue, el Ruach de la divinidad limpiará nuestros corazones, liberando al mundo del Ruach de la impureza, que nos impide ver y experimentar a Dios. Esto está escrito en Zacarías 13:2. Y también nos dice, los canales de la sangre en el corazón están regulados por el Ruach que surge de los pulmones. Este es el significado de Ezequiel que nos dice en 1:12, ellos, los ángeles vivientes, se movían hacia donde fuera el Ruach. Eso lo leemos en el libro de Zacarías. Los ángeles vivientes corresponden a los canales sanguíneos en el corazón. El Ruach corresponde al oxígeno que entra en el corazón a través de los pulmones. Pues sin el Ruach, que es creado por los canfei, o sea, por las alas, es decir, por los lóbulos de los pulmones, abanicando constantemente y enfriando el corazón, su calor consumirá todo el cuerpo. Como vemos, teníamos el concepto de Ruach como un nivel de alma, que es correcto, pero también Ruach es espíritu. Pero también hay espíritus malignos y espíritus divinos, y hay que tener cuidado del tipo de Ruach que puede entrar dentro de nosotros. Razón por la cual debemos controlar nuestras emociones en todo sentido. Emociones de estrés, de preocupación en demasía, de ira sobre todo, entonces de aprensividad, etcétera. Todo eso Ruach, ¿por qué? Porque cuando existe un Ruach de duda, que es Amalek, entonces estamos dejando de tener certeza en el Creador. Bien, dice,
Entonces, la tarea de los pulmones es regular las actividades del corazón, haciendo que éste trabaje de manera suave, evitando que se inflamen demasiado o que se enfríen. En el sentido espiritual, es necesario abanicar la flama divina en el corazón, para que nuestras devociones no se vuelvan secas y sin vida. Entonces, nosotros debemos de mantener y cuidar el equilibrio. Que no sea el anhelo espiritual se vuelva demasiado poderoso y amenace a consumir el cuerpo entero. Tal como dice el Rebbe Nachman, nos dice, el Ruach debe ser regulado para que el corazón se mantenga encedido por Dios, de la misma manera que el corazón, de la misma manera apropiada. Entonces, el flujo del Ruach debe ser regulado de acuerdo al nivel de nuestro propio entusiasmo. No sea que el anhelo ardiente de nuestro corazón pueda llegar a extinguirse e inflamarse en demasía. Eso nos comenta Nachman de Breslev. ¿Sí? Seguimos hablando de la respiración. Dice, el esfuerzo de respirar aire húmedo no solo tiene aire físico, sino aire espiritual de la Torá, pues la Torá es comparada como el agua. Y de hecho debemos inhalar Torah y luego exhalar esa misma. Torah es la forma de plegaria. Respirar Torah y plegaria le da a nuestros pulmones la capacidad para regular el ardiente deseo del corazón por servir a Dios y evitar así consumirse espiritualmente. Por eso la Kabbalah tiene el propósito esencial, es suavizar el corazón, de un corazón duro a un corazón tierno. Cuando uno respira un Ruach Santo, tal como cuando uno ora o estudia la Torah, o cuando se dicen palabras buenas y compasivas, uno está respirando espiritualidad. El aire que se respira es considerado entonces como Ruach Santo. Esta es la clase de Ruach que enfría los ardientes deseos del corazón. Ahora, es importante cuidar los pulmones. Dice, porque la fiesta de Shavuot, dice, la fiesta de Shavuot cura los pulmones. La festividad de Shavuot cura los 5 lóbulos de los pulmones que corresponden a los 5 libros de la Torá. Fíjense, acuérdense que en Shavuot, cuando nos desvelamos, estamos leyendo los 5 libros de la Torá. Estamos estudiando la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, lo que es desde Génesis hasta Deuteronomio, que son los 5 libros, y equivale a los 5 lóbulos de los pulmones. En Shavuot recibimos la Torá nuevamente, por lo tanto, Shavuot es el tiempo especialmente beneficioso para nuestros pulmones, y en ese tiempo podemos recibir nueva vida. Interesante lo que se menciona en este ensayo que estoy compartiendo con ustedes. Dice, los pulmones saludables aseguran mucho más que el bienestar físico. Hace falta oxígeno suficiente para mantener el cerebro trabajando adecuadamente. Los pulmones saludables mejoran la visión y ayudan a la persona a alcance un da'at, o sea, un intelecto mayor, un nivel superior de comprensión. Cuando la persona está confundida, su intelecto no puede ver bien, ver entre comillas. Es decir, no capta bien y la capacidad de deducción se ve dañada. Del mismo modo que el pulmón sano mantiene el cerebro con suficiente oxígeno, el pulmón espiritual sano puede abrir nuestra mente. Aquí hay una simbiosis entre lo físico y lo espiritual. La importancia de mantener nuestros pulmones sanos para que nos permitan tener claridad mental. Pero también el Ruach, que está en los pulmones, permite que haya un nivel de comprensión espiritual y que la iluminación y el entendimiento del mundo superior nos llegue con claridad y nos permita ver bien. Y hay más todavía que hablar sobre la respiración, pero bueno, también podemos hablar de los suspiros y qué es todo esto. Es todavía un tema más
por entrar. Pero yo espero que con estos con estos conceptos podamos comprender bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces decíamos que la respiración y el ruaj es lo que acabamos de hablar. Aquí están los 5 lóbulos de los pulmones que están conectados con los 5 libros de Moisés. Ahora vamos a hablar de la tráquea. De la tráquea ya habíamos hablado en clases anteriores, pero nos dice en esta porción de esta parashá del Zohar, dice, la tráquea tiene, aquí la vemos, tiene 6 anillos principales del cartílago. Y dice, traigan a Hashem, a Dios, hijos de poderosos. Esto está en Salmos 29:1. Ascendiendo a través de ellos está la voz que se subdivide en 6 voces de la Shejinah, y la séptima es la boca, es decir, cuando surge desde abajo el aliento de los pulmones hacia arriba, es una ascensión. ¿Y qué se representan esos 6 escalones? Tenemos Yesod, Hod, Nesad, Tiferet, Geburah y Gesed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se refiere a ese nivel. Estos 6 anillos, estos 6 peldaños, son el trono del rey de la boca. La tráquea es una escalera y he aquí ángeles de Elohim subiendo y bajando de esta. ¿Qué nos recuerda esta lectura? Nos recuerda a la escalera de Jacob, ¿sí? Eso lo podemos leer en Bereshit 28:12. Porque los ángeles de Elohim son vapores que ascienden desde el corazón, y los espíritus del aire descienden a enfriar el corazón, de modo que no se enfríe el cuerpo. Muy bien. ¿Qué más nos comparte el Zohar? Sí. Nos comparte el Zohar acerca de los cuatro vientos del Santo Bendito es Él, los 4 asientos de Dios. Entonces, dice la tráquea se dice cané, dice obtén, cané, obtén sabiduría y obtén entendimiento que es biná. Cuando nosotros entendemos entendimiento, estamos hablando de la séfira de biná, ¿sí? Porque aquí está sabiduría, entendimiento, y aquí está el da'at primero. Perdón, acá está Omá, que es sabiduría, biná, entendimiento, conocimiento y comprensión, que está en medio, da'at. Déjenme subir esto porque está estorbando aquí. Y dice, en Proverbios 4:15, eso es lo que dice, que hay que entender obtenimiento. Entonces, están a la derecha de la tráquea, que es Gesed y Geburah, y Tiferet está en medio, que es una escalera hacia el Dat. Entonces aquí tenemos Gesed, Geburah, Tiferet, y esta es la escalera por la cual subimos al Da'at. Y el cuerpo tiene 6 extremidades, 2 brazos, que son Gesed, Tiferet, que es el torso, Yesod, que son los órganos sexuales, y las 2 piernas, que son Nesad. Entonces tenemos 2 brazos, Gesed, Geburah, el torso, que es Tiferet, Nesad, que son las piernas, y Yesod, que es los órganos sexuales. Paralelos a los 6 anillos de la tráquea. O sea que hay un equivalente, que también la escalera de Jacob
son los 6 peldaños para subir al mundo superior. Ya a partir de aquí es el mundo espiritual, pero también es el mundo de la energía cósmica, pero estando ya en Atzilut, acá arriba, estamos fuera de la influencia astral, ¿sí? Dice en el versículo del Zohar, dice, y cuando Yud-Heh-Vav-He, la misericordia, que sabemos que está en Gesed, desciende al corazón, aquí. Oye, ¿dónde está Stephen? Acá voy. Ok, cuando la misericordia que está en Gesed, ¿quién está en Gesed? Pues está Abraham, ¿sí? Gesed aquí. Desciende al corazón, que es Tiferet. Adonai, que es el juicio, que está hasta abajo. El juicio está aquí abajo. Se une a la misericordia en el corazón. Y entonces ya tenemos la unión de Yud-Heh-Vav-He con Adonai. Y recuerden que tenemos la unión de Yud, Aleph, He, Dalet, Vav, Nun, He, Yud, cuando se medita la Shema. Ajá. Dice, y cuando Adonai asciende a la boca, es decir, Malhut, Adonai abre mis labios, dice Salmos en 5, 51, 17, para dar bienvenida al Rey, a la unión de Yud-Heh-Vav-He con Adonai. Por eso dice que los sabios de la Mishnah dicen, nadie cuyo interior no corresponde a su exterior puede entrar a la casa del estudio. Es decir, que la boca tiene que hablar lo que el corazón siente, pero hay que controlar lo que la boca dice. Por eso la boca es Adonai y el corazón es Yud-Heh-Vav-He. Esto es lo que nos dice Raya Memna, es decir, el pastor fiel. Los 6 anillos de la tráquea emiten un viento para soplar sobre el mundo de Binah. Es decir, la tráquea trae desde aquí, desde Binah, sabemos que aquí está la fuente de toda bendición. Cuando sopla por el mundo, se viene en este nivel hasta llegar a Malhut. Entonces dice, los 6 anillos de la tráquea existen un viento para soplar sobre el mundo. Por eso el sonido del shofar, del carnero de Isaac, ¿sí? Y ahorita lo vamos a escuchar. El shofar. Bueno, pues eso también es el equivalente a la tráquea. Nosotros en su libro de oraciones, el Raya Memna dice, y en la primera sección, el pastor fiel comenzó diciendo, ay de aquellos cuyos corazones están cerrados. ¿Lo recuerdan? Ahí lo tienen ustedes por ahí en esa página bueno, no la tengo aquí a la mano, pero está relacionado con el nombre de Mem He Shin, ¿sí? Que es el nombre de Dios para la curación, que es una permutación del nombre de Moshe, Mem He Shin. Puede ser el toque de shofar, de este viento de este rúa, del cual nos habla, que va del corazón a la boca. Aquí tenemos los 4 toquidos del shofar. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el esófago. El esófago también aquí lo tenemos, pegadito a la tráquea y a la laringe. ¿Qué nos dice el Zohar acerca del esófago?
Dice, el esófago deglute los alimentos, que es el nivel de las ofrendas ígneas, es decir, una buena alimentación, por eso dicen que la digestión empieza por la boca, ¿no? Y que los molares muelan bien esas ofrendas. Dice, las ofrendas ígneas comerán de Hashem y su porción comerán. Esto está en Devarim 18:1, Deuteronomio. Comer y deglutir, pero otros no saben comer. No comen así, sino comen ni conocen cómo es su secreto. Entonces, ¿cómo comemos nosotros? Cuando llegas con un hambre atroz y llegas y pum, 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 le atrancas duro y bonito, estás comiendo de manera animal. ¿Por qué? Porque así como el animal come, pues come por instinto y por necesidad. Entonces estás alimentando lo que es el cuerpo, pero cuando comes con bendición y sabes que ese alimento tiene dos esencias, la esencia física para nutrir y la esencia espiritual. Entonces no se puede comer de una manera robótica, sino que se tiene que comer con conciencia. Entonces el esófago solo puede conocer desde el interior, no se puede conocer desde el interior hasta que el alimento es cocido y molido en la boca. Los dientes molares que comen y muelen los sacrificios y los molinos cesarán porque son pocos. Esto está en Eclesiastés 12:3. Y una vez molidos quiere decir, una vez que están ígneos, que se hacen quemado, y tiene control sobre ellos, lo degluten y los llaman el esófago. Entonces, esófago se dice en hebreo beshet, que es bet, shin, tet. Porque el esófago también es como una bab inclinada, encorvada. Después deambula, que es shat, que es shet, perdón, así como en inglés, shintet, para beber vino y agua. El pueblo deambulaba y lo recogía. Está en Badiminar 11:8, la libación del vino y la libación del agua. Entonces, vamos a concluir este tema con una lectura del Zohar, y en este dice: una vez que ha sido molido, aquellos que ejercen control sobre ellos lo degluten y lo reciben y son llamados el esófago. ¿Por qué es llamado así el esófago? Que es Bab Shintet, porque la forma de la Bab es como el esófago encorvado. Después deambula Shat Shin Tet para beber vino y agua, es lo que les mencioné. Y nos dicen, estos serafim, que son llamas que entran a través del esófago y son llevados al interior del pulmón, donde beben un trago y son llamados pulmón, en una unión con el pulmón, y todo es absorbido en ellos. Y cada uno es tomado lo que le conviene. Y desde la destrucción del templo, los molinos cesarán porque son pocos, porque su forma y su alimento han sido disminuidos, y no hay día que pase sin una maldición. Rabbi Shimon alzó la voz y dijo, estamos hablando del escritor del que escribió el Zohar: ay de Jerusalén, la ciudad santa, ay del pueblo que ha perdido toda esta bondad, y la imagen de los ministros, hombres poderosos y oficiales que han sido reducida. Los amigos lloraron a causa de esto y dijeron, ay Rabí, los alumnos le decían a Shimon Bar Yochai, ¿cuántas partes del mundo? ¿Quién nos revelará tan profundos y ocultos secretos que no han sido oídos desde los tiempos del rey Salomón hasta ahora, el rey Shlomo? Feliz es la generación, escuchen, feliz es la generación que oye tales asuntos. Nosotros y los de aquel tiempo. Feliz es la generación entre la cual estuvo.
y está con nosotros presente a través de esta sabiduría. Ay de la generación que están huérfanas de ti. Es decir, toda aquella persona que está ignorante de toda esta sabiduría, pues la verdad está en una situación bastante crítica, sufriendo las inclemencias espirituales de estos tiempos. Por eso se dice que el Zohar es el arca de Noé de esta generación. Acercarnos al Zohar, acercarnos a la sabiduría, es nuestra nave, nuestra Merkaba para poder salir de este caos y que el alma se sienta salva de toda esta vorágine de violencia, de trampas, de caos y de todo esto. Y esa es la parte que termina con relación a los órganos internos. Y bueno, todavía hay mucho más que hablar acerca de la respiración. Pero bueno, aquí nos vamos a detener. Quiero ver si tienen alguna pregunta porque hay un cambio de tema muy, muy interesante que sí me gustaría dárselos de una vez, si les parece, porque es un cambio de tema completo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Chava, Lolita, a mí me gustaría compartirles algo relacionado con la respiración. Sí, dentro del útero, el bebé solo respira a través de lo que la mamá respira. Los pulmones están cerrados, están colapsados. Y en el momento que nace y grita o llora o gime, es cuando se abren los pulmones y es el grito a la vida, que es la primera respiración, y cuando alguien se va, pues exhala, que es su último aliento. Y ciertamente la respiración es súper importante. Y yo te puedo decir que en general la gente no sabe respirar. Aquí parte de lo que yo enseño es a las chicas cómo respirar adecuadamente, porque de verdad la gente no sabe respirar, aunque parece algo que es tan fácil y tan parte de nosotros, pero no. Así que bueno, pues es un comentario que me parece importante. Te agradezco mucho porque, si les parece, en la próxima clase vamos a hablar de la respiración. ¿Les parece? Y lo complementamos con los que tú nos puedas ayudar. Sí, con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Ok, vamos a concluir esta clase, nos vamos a extender un poquito más, unos 15 minutos más, pero este tema me parece a mí importante para poder compartírselos. Bueno. Nos dice el Zohar, y en su templo todos publicarán su gloria. Este es un cambio de tema, pero igual es muy importante para todos nosotros. Dice, y del templo supremo e interior. Entonces, ¿cómo glorificamos al Creador? Y además el templo es supremo e interior. La única forma de poder glorificar al Creador, y dicen los Mekubalim, los cabalistas, dicen que no hay otra forma de glorificar al Creador que dedicarse a conocerle. ¿Y cómo le conocemos? Pues precisamente con lo que estamos estudiando. Si no, no se le podría, si no nos dedicamos, si no te dedicas a ello, no se le podrá conocer. Y por tanto no podrás conocer su grandeza ni su gloria. Y no tienes acceso a conocerle, por lo tanto no le estás glorificando. Por lo tanto, entonces quien no se dedica a conocerle, no le puede amar. Y entonces le estás temiendo ahora sí de miedo. ¿Por qué?
porque no sabes lo que te depara en el futuro o por qué suceden las cosas. Porque vamos a pensar que necesitamos conocerle. Cuando nosotros leemos en el sentido literal la Torá, pues estamos de una manera muy light, pues vamos a decirlo, incompleta o muy incompleta, saber qué hay detrás de todas esas historias de la Torá. Porque si nosotros vemos desde el principio, es como, ¿cómo es que llegamos a este mundo? Parece ser una historia de terror. ¿Cómo llega Adán y Jabá a este mundo tomando un cuerpo físico con muchas limitaciones y con grandes maldiciones? Como decir, aparentemente, ¿no? Ganarás y comerás con el sudor de tu frente. Y le dice a la mujer, ¿y tú? ¿Parirás con dolor? Y entonces, no solo eso, sino el primer hijo, que es Caín, mata a Abel. Pues ya desde allí ya estamos entrando, parece ser que es una película de horror. Cuando llegamos a este mundo, oye, pues, ¿qué es esto? Quien lo ve de manera literal va a decir, pues, ¿cómo es posible? Entonces, esto es una historia. Entonces, ¿Dios es horror? ¿Dios es temor? Pues si lo ves así, le vas a temer. No, 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 no. Dios no es terror. Dios es totalmente misericordia y amor puro. Lo que pasa es que Él esconde secretos. Y esos secretos tenemos que nosotros que descubrirlos. Por eso, para glorificarle necesitamos conocerle. Y para conocerle necesitamos estudiar en profundidad. Para entender, no quedarnos con la historia, la narrativa de la Torá, sino que hay que meterse y quitar la cáscara amarga. Porque, ¿qué es la cáscara? La cáscara de un fruto, ¿qué es lo que es una cáscara? Es dura y amargosa, ¿no? Entonces necesitamos desprender la cáscara para nosotros poder comer la pulpa. ¿Y qué es el templo? El templo, como está escrito, hacedme un templo y habitaré en ellos, en todo y aquel que se preocupe. Es decir, el templo es el lugar donde tenemos que darle hospedaje, y hoy vamos a hablar de esto en un momentito más, al Creador. Entonces, aquí necesitamos que Él habite dentro de nosotros y conocerle y glorificarle. Es decir, hay que buscar el secreto de lo que Él nos quiere decir porque lo tiene escondido. Alguien preguntará, ¿y por qué está escondido? Bueno, ya es otro tema que hay que ver por qué está escondido. Entonces, acuérdense que se escondió después del becerro de oro. Dice, y hay una segunda que dice, en este templo hay una puerta escondida del lado sur, y es por esa puerta que entra el sumo sacerdote. Ok, este lenguaje del Zohar también hay que explicarlo. En ese templo, bueno, ¿y ese templo quiénes son? Somos nosotros. Hay una puerta escondida del lado sur, y es por esa puerta que entra el sumo sacerdote. Bueno, ¿qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, en su trabajo espiritual, lo que hacía cuando estaba el templo, en su narrativa de la Torá, nos dice que el sumo sacerdote traía verajot, bendiciones, para el pueblo y para toda la humanidad, para toda la tierra. Por eso se dice que cuando el templo estaba, no había divorcios, pleitos, demandas, traiciones, etcétera, etcétera, porque el sumo sacerdote, que es el Cohen Gadol, traía esas bendiciones. Pero, si nos dice que el templo somos nosotros, entonces, ¿cuál es el sumo sacerdote? Nosotros somos ese sacerdote que tiene el compromiso de ir donde está la fuente de todas bendiciones. ¿Dónde está la fuente de todas bendiciones? Está en Biná. ¿Y cuándo estamos en Biná?
cuando meditamos, en Shabbat y en días de Yom Tov, Binah está accesible para nosotros. Cuando hacemos nuestro estudio y nuestras oraciones espirituales con verdadera dedicación, conciencia, estamos en Binah, especialmente en Shabbat y los Yom Tov. Pero igual hay manera de hacer Shabbat todos los días. Esto es, pues, con nombres de Dios importantes y con nuestro trabajo de estudio denodado cuando hacemos nuestras oraciones en la noche, madrugada, y hacemos el estudio, nos estamos conectando con Binah. Bueno, y ahora, ¿cuál es la puerta sur? La puerta sur está aquí. Está en Gesed. Aquí es sur. Mientras que el norte está en Geburah. Acuérdense que por ahí está escrito, bueno, está escrito en varias partes que dice que el enemigo viene del norte. ¿Por qué del norte? Porque en Geburah está ¿la qué? El caos, está el rigor. El rigor. Están tantas cosas que están dentro del lado norte. En el lado norte, en el lado sur, está representado por la letra Gimel. Esa letra Gimel. La Gran Ripper tiene una Bab, que es esta, y tiene un grifo. ¿Y la Bab qué? La Bab representa a Serampín, pero que se conecta con Binah para bajar todas las bendiciones hacia abajo. ¿Y el grifo qué es? El grifo es donde fluyen, donde entrega la bendición. Por eso Gomeleth viene de amamantar. Es decir, Gimel quiere decir rico. Rico, el rico le da al pobre. ¿Y quién es el pobre? Entonces, el lado sur es el lado de la bondad, es el lado de la misericordia, es el lado de Abraham. Acuérdense que Abraham, ¿qué era? Daba hospitalidad a todo mundo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, cuando hay bondad en este lado sur, un corazón tierno es bondadoso. Un corazón duro, que está del lado izquierdo en Geburah, es un corazón que no tiene compasión, y es un corazón cruel o frío e indiferente. Mientras que el sur es bondadoso y tiene conmiseración y piedad de los demás. Por lo tanto, nosotros debemos encontrar la bondad dentro de nosotros, dentro de nuestro templo. Acuérdense que Abraham se distinguía por ser, tenía una tienda en división de caminos, y allí habitaba, hospedaba a personas que iban en el camino. Esa es la parte literal. Pero él recibió también a 3 ángeles, ¿sí? Y dentro de esos 3 ángeles venía el ángel de la alianza. Y ese ángel de la alianza, ¿quién es? Es el santo bendito es él. Es el Dios mismo que se presenta como ángel de la alianza con Gesed. Y Abraham lo hospeda. Por lo tanto, nosotros debemos hospedar al Creador, a Dios, dentro de nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder hospedar a Dios dentro de nosotros si tenemos un corazón duro? No es posible. Entonces, aquí Abraham nos enseña que el templo, nosotros, es el lugar de Akadosh Baruj Hu, pero él no va a llegar a un corazón duro ni indiferente. ¿Y por qué tenemos un corazón duro? Porque hay que recordar que nosotros, para poder, bueno, ¿por qué tenemos un corazón duro? Porque hay que recordar que el Satán, la serpiente, era el animal más astuto. Y hoy se presenta, por ejemplo, ¿qué espera? Que la mamá dé luz a su bebé, e inmediatamente el Satán toma posesión de él, y durante 13 años
13 para los niños y 12 para las niñas. Y donde hay una conciencia de solamente recibir y recibir. ¿Qué es un bebé? Dame bibi, dame leche, dame calor, dame comida, dame pañal, dame todo esto. Puro dame, 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 dame. El bebé no es capaz de dar. Entonces es puro recibir. Y de ahí hasta los 13 años. Entonces nace con un corazón duro. De entrada, el Satán le lleva 13 años de Geburá a Gesed. 13 años de ventaja. Mientras el niño no tome conciencia después de los 13 años, pues puede seguir con un corazón duro, ¿sí? Y hay personas mayores que se la pasan toda la vida. Dame, dame, dame y dame. Y puro recibir, recibir y recibir. Y no son dadores. Entonces siguen, una persona que no es dadora tiene un corazón duro. Y el trabajo de nosotros es convertir el corazón duro en un corazón tierno. ¿Y eso quién nos los da? Nos da el conocimiento, la sabiduría. Y el propósito de nuestra vida es convertir el corazón duro en un corazón tierno para que pueda Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él, habitar dentro de nosotros. Si no, no puede entrar a la puerta sur. Esa puerta sur es donde entra el ángel de la alianza, donde entra Akadosh Baruj Hu. Y bueno, la puerta norte, entonces, decir, ¿cómo va a vivir Dios y no puede entrar por la puerta sur? Porque hay un corazón duro. La puerta norte es el rigor, es el juicio, es el dolor, el planeta Marte. Es la letra Dalet. La letra Dalet que quiere decir pobre, que quiere decir Dal, pobre. Por lo tanto necesita del rico para darle comer al pobre y le amamanta. Por eso Gimel representa el rico y el pobre. Entonces, la parte, ambos se entienden para formar allí un ciclo de recibir, de dar y recibir. Bueno, entonces, es el propósito de nosotros en este mundo, es convertir en un corazón tierno, perdón, en un corazón duro, en un corazón tierno. Ahora, ¿por qué dice que esté escondido? ¿Por qué está escondido? Porque para encontrar la bondad, para encontrar el Gesed dentro de nosotros y desarrollarlo, hay que trabajar duro, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar para encontrarlo. Porque lo primero que te encuentras es un corazón duro. Y trabajando, perfeccionas tu corazón duro en un corazón tierno, que es la bondad. Es decir, necesitamos quitarle la cáscara amarga para poder recibir el fruto. Y a veces, como en la nuez o como cualquier otros frutos que es muy duro, pues cuesta trabajo desentramar la sabiduría, pero hay que ser constantes para poder llegar a esa comprensión, a esa sabiduría, y te hace que tu corazón sea tierno. Y muchos decretos y cosas feas van a desaparecer de tu vida. Entonces, mediante el trabajo, no hay de otra manera. Si queremos que nuestro tikkun o el karma desaparezca, necesitamos trabajar mucho para abrir la puerta sur, que es la puerta de Dios. ¿Sí? Por eso está dicho que el anciano muere con el puño cerrado, es decir, no quiere recibir, mientras que el bebé o el niño tiene la mano abierta para decir, dame. Es decir, de la tumba, digo, de la cuna a la tumba, hay solo un aprendizaje. Pasar de Geburá, corazón duro, a un corazón tierno. Y esta es la enseñanza del Rayá Meiná, del corazón fiel.
del pastor fiel. Y bueno, pues esta reflexión las quiero dejar para que nosotros la dediquemos y nos dejemos en el estudio y en el conocimiento de esta sabiduría para que nuestro corazón sea tierno y podamos entrar, que Dios viva dentro de nosotros, para que la frase escrita, hacedme un templo y habitaré en ellos. ¿Cómo construimos el templo? Solamente habilitando la puerta azul a través de la bondad y de ser, de tener la hospitalidad de Abraham, que no solamente es recibir personas, sino preparar el lugar para que Dios pueda habitar dentro de nosotros. Y ya estando dentro de nosotros, ¿qué problema puede haber? Ninguno. Por eso, como regreso a la enseñanza de Rabbi Nachman de Dresde, hay que tener control sobre nuestras emociones, pero también hay que tener sabiduría para tener ese nivel de conciencia donde podamos controlar las emociones. Es decir, ser totalmente, ¿cómo le llaman a este el sistema? Inmunes a cualquier agresión espiritual del exterior, de las fuerzas del mal, ya sean a través del medio ambiente en el que vivimos o de las radiaciones cósmicas. Así que, pues aquí quedamos con este tema, y si hay alguna pregunta, trataré de contestarla. Y enseguida pasaremos a la meditación para eliminar malos decretos y todas aquellas personas que están pasando por crisis de distinta índole. Así que les doy el micrófono y escucho con atención cualquier pregunta. Su actitud es humilde, ¿verdad? A ver, ¿me repites la pregunta bien, por favor? Sí, cómo no. Aquí tengo yo una duda. En Dalet es ser pobre, pero ser pobre es hasta su misma. Recuerdo cuando nos diste las clases de alefato, la forma de Dalet es una persona inclinada de la cintura hacia abajo que está siendo humilde ante Dios, y el pobre es aquel que recibe. Por eso es la actitud cuando hacemos la meditación de el pobre. ¿Es así? Bueno, la oración del pobre es otra. La oración del pobre es una oración La posición. A la posición, aunque te refieres a la oración. La posición del pobre es decir, estoy para recibir, ¿sí? Estoy recibiendo. Entonces, ¿de qué recibo? De Gimel, Okay. ¿sí? Porque acuérdate que el flujo de la energía viene Binah, Gesed, sí. y Burah, o sea, de Gimel a Dalet, ¿verdad? Sí, sí, Chava. Claro, Gracias. la humildad es importante porque donde hay orgullo, el creador no está. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?